Me dice Euclides Flores, ¿la marihuana como uso medicinal cae en lo que usted llamó la patraña de las plantas medicinales? Sí, y tengo un video completo que voy a poner en la descripción sobre por qué el cannabis no es una medicina. Ninguna planta es una medicina. Alguno de sus principios activos probablemente tenga propiedades medicinales, habría que demostrarlo en laboratorio. Pero toda la planta es medicina, es un embuste, por supuesto no es cierto. Hay más de 300 compuestos activos en las plantas de cannabis. Lo que pasa es que se usa el es medicinal como un pretexto de muchas personas que lo que quieren es fumar y divertirse. Y yo defiendo que tengan todo el derecho del mundo a divertirse drogándose. Personalmente soy enemigo de las drogas, personalmente enterré a muchos amigos víctimas de las drogas y del alcohol, personalmente detesto la adicción a las drogas y detesto que alguien juegue con lo más delicado que tiene, que es su personalidad y que es la interrelación electroquímica entre los distintos componentes de su cerebro. Y vamos a echarle una sustancia porque se siente bien y no sabes qué va a hacer a la larga. Y a la corta en muchos casos, por desgracia, y entonces, aunque defiendo el consumo lúdico de las drogas, no acepto que se utilice como pretexto es que es medicina. No lo es, no lo es. Si un compuesto determinado del cannabis tiene propiedades medicinales, ese compuesto se aísla, se dosifica correctamente, que ese es el otro punto, el problema de siempre de la herbolaria. La herbolaria dosifica un puñado y te haces una infusión y no sabes de qué cosecha es, de qué nutrientes tuvo esa planta en particular, ese puñado en particular, y puede tener dosis altamente variables de principios activos que pueden ser muy buenos o pueden ser muy malos, porque todos tienen efectos secundarios. Si no tienen efectos secundarios es que no tienen efecto alguno. Entonces, no acepto el pretexto. Es medicina. No es medicina. ¿Es que me siento mejor? Sí, ya lo sé. Esa es la esencia misma de las drogas. Te sientes mejor. Pero no es justificable. No es justificable en modo alguno el pretexto. Yo me acuerdo cuando estuve en Canadá hace 4 años y en los billares había médicos que te recetaban marihuana. Se recetaban cannabis, ¿no? Te lo comprabas, entonces podías ir a la farmacia con la receta que te dieron en el billar. Un médico que lo único que hace es ahí llenarse de dinero repartiendo recetas a $40 canadienses, creo que eran 40, $50 canadienses la receta. Y vas y compras tu cannabis. ¿Y es porque estás muy enfermo? No, porque por eso no se está usando en los hospitales, por eso no se está usando en las clínicas, por eso no está en la farmacopea. Porque es un argumento para justificar el gusto de ponerse alto y cada vez más alto con ello. Entonces, sí, creo que es una patraña y creo que además hace mucho daño a la idea de que la gente tiene la libertad necesaria para consumir las drogas que le dé la gana, siempre y cuando no haga daño a otras personas. Es decir, del mismo modo como puedes beber y no puedes conducir automóviles habiendo bebido, del mismo modo debe controlarse quién, cómo y consume drogas, pero creo que olvidarse del tema de que es un asunto de libertad y entrar en el tema de que es medicina me parece un pretexto de lo más pobre del mundo, de verdad. Es inaceptable como argumento, lo siento. Hola, soy Mauricio José Schwartz, gracias por su visita. Para disfrutar más videos del Rey va Desnudo y cosas que sabemos como estos, y para estar informado de nuestros estrenos y nuestros streamings, no olvide suscribirse y activar las notificaciones.